Ok, perfecto. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de Laylatul Qadr y les decía que Al-Qadr, que es el decreto de Alá, a veces es confundido debido a la creencia en el destino que hay en otras religiones y que básicamente de una forma, digamos, como muy resumida, lo que podemos decir es que sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, que es el todopoderoso creador de todo cuanto existe, está separado de su creación, por lo tanto él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, por eso él puede conocer eh, todo el pasado, el presente y el futuro. Y por eso él también puede determinar lo que va a suceder. No voy a entrar en mucho detalle porque esto ya es un tema un poco difícil que yo a veces lo comparo un poco con la física cuántica. Nosotros podemos tener cierto entendimiento de física y podemos escuchar muchas cosas acerca de lo que es la cuántica y la diferencia entre la teoría de la relatividad que rige, digamos, el mundo macro y la cuántica que rige como el mundo micro, pero ya cuando uno quiere entrar más en detalles es muy complicado, es muy complejo, no hay que tener toda una preparación para más o menos entender de estos temas. Algo así pasa con el Qadr, no es tan simple como decir es que tenemos un destino que hay que cumplir. Es un poco más complejo porque entonces ahí entra también el libre albedrío. Y recordemos que nosotros tenemos la capacidad de decidir. Y por otro lado, el Qadr no es algo que está escrito, como dicen coloquialmente, en mármol y es inmodificable, porque nosotros sabemos, creo que hemos hablado algo también de la súplica, la dua, que es la súplica, y también el agradecimiento a Allah, es una forma de adoración que la llamamos el arma del creyente. ¿Por qué el arma? Porque la súplica es como la herramienta que tiene el creyente para que su destino sea cambiado, su qadr, su decreto. Es decir, nosotros no conocemos, eso es lo primero, no conocemos qué va a ocurrir, entonces no podemos hacernos idea de que, no, lo que pasa es que yo estoy como destinado para esto me tocó, no, porque realmente no lo sabemos, el único que lo sabe es Allah. Y segundo, nosotros podemos suplicarle a Allah que nos dé un destino que nosotros queremos. Y cuando estas súplicas son escuchadas, Allah ya sabemos que las puede contestar de diferentes formas. Una es, por ejemplo, que Él nos conceda lo que le estamos pidiendo, o la otra es que Él nos conceda algo mejor de lo que estamos pidiendo, algo que realmente nos conviene más. Y entonces por eso no debemos renegar nunca de que, digamos, hacemos una súplica para que suceda una cosa y sucede otra, porque puede ser que es que precisamente Allah haya escuchado nuestra súplica y nos esté dando algo que es mejor, y solo con el tiempo nos damos cuenta de que esto era más conveniente. Él no conoce más de nosotros que nosotros mismos y sabe más que nosotros lo que nos conviene. En este caso, al hablar de Laylatul Qadr, ese Qadr, como les decía, es el decreto de Allah. ¿Y por qué la noche la llamamos así? Es uno de muchos nombres que tiene esta noche. También se la llama la noche poderosa, la noche del designio, la noche de la predestinación. Y básicamente lo que sabemos que esa noche es especial porque en esa noche comienza la revelación del Corán. Es decir, fue la noche en que empezó la revelación y también la noche en que descendió el Corán. Cuando el Corán es descendido al cielo más bajo, y de ahí ya el ángel Gabriel lo va a empezar a revelar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de una forma progresiva a lo largo de los años. Esta noche es donde también nos dice Allah en el Corán, en la Sura 44, en la ley 4, que es donde se deciden los asuntos de la humanidad, y también por eso se le denomina la noche del poder. Allah nos dice en la Sura 97, Aleya 3, que el valor de la noche de Laylatul Qadr es mayor a 1000 noches. Esta tiene varias interpretaciones. Una de ellas es que si nosotros
esta noche nos encuentra a nosotros realizando una acto de oración, como por ejemplo el Salah. eh, Todas las oraciones que hacemos, todas las saladas que hacemos durante esta noche se van a ver multiplicadas muchísimas veces y con ello también las bendiciones que conllevan. Y, es decir, esta es una noche absolutamente trascendental, es una noche importantísima para los creyentes. Y es una noche donde se escribe el Qadr o el decreto de lo que va a suceder durante ese año hasta la siguiente Laylatul Qadr. Y es la noche que Allah en el Corán, en la Sura 97, aleya 4, nos dice que en esta noche descienden los ángeles y desciende el espíritu, al-Ruh. El espíritu, como lo denomina Allah en el Corán, que muchas veces yo considero que de ahí viene la confusión de los trinitarios, de que existe un espíritu de Dios que es el espíritu dando que es parte de Dios, etcétera. Es porque Allah nombra así al ángel Gabriel. El espíritu del que él habla es el ángel Gabriel, que va junto con los demás ángeles y con órdenes del Señor para todos los asuntos. Y también descienden con el perdón de Allah. Entonces, los ángeles, a los creyentes sinceros de corazón que encuentre en esa noche en estados de adoración, les va a llevar esta misericordia y este perdón de Allah que ha designado especialmente para esa noche. Eh, es decir, en resumen, que Laylatul Qadr es un regalo que nos da Allah subhanahu wa ta'ala y es un regalo para toda la humanidad. En esa noche, como les decía, se deciden los designios de la humanidad durante el año que va a seguir. Eh, pero esto también hay que tratarlo con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque es una noche tan poderosa, tan importante, tan trascendental, que ha llegado a muchas personas a opacarles la idea de lo que es el Islam y lo que es el resto de la práctica del musulmán. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que hay algunas personas que creen que con Laylatul Qadr ya tienen todo solucionado. Entonces, si yo en Laylatul Qadr me dedico a hacer oración y hacer dhikr, recordación de Allah, y hacer duas, hacer súplicas, agradecerle a Allah, etcétera, etcétera, y llegan los ángeles y me encuentran en ese estado, pues ya la hice para todo el año. Entonces, con que yo haga eso una vez al año en Laylatul Qadr, ya estoy ya, digamos, purificado, tranquilo y me voy para el cielo. Y esto lastimosamente es algo que viene mucho de influencia de otras creencias donde las prácticas muchas veces se han reducido también a ciertos actos una vez al año o al mes o a la semana. Nosotros en el Islam, los musulmanes, sabemos que el Islam no es una religión en el sentido occidental de la palabra, sino que es el din. Y din más bien traduce, aunque se traduce mucho como religión, más bien traduce es forma de vida. El din literalmente es el camino a seguir, el camino recto. El Islam es el camino recto. Y el camino hay que seguirlo paso a paso, día a día. No es una cosa de que yo me acuesto a dormir en el camino y cada año me levanto una noche a andar lo que pueda, lo más que pueda, y vuelvo y me acuesto el resto del año. No, esto es de un esfuerzo continuo y en varios hadices se ha relatado que para Allah es mucho más amada la buena obra pequeña pero continua que una cosa así como espectacular pero muy esporádica. Eh, y yo personalmente reflexiono mucho al respecto de esto con una de las últimas suras del Corán que, mm, digamos, para mí es muy sorprendente y creo que para muchas personas también,
que es una sura donde Allah subhanahu wa ta'ala básicamente dedica esta sura a maldecir a una persona, que es la sura Al-Masad, es la sura número Al-Masad, la 111, una sura corta de las últimas ya del Corán. Y es una sura donde se maldice a Abu Lahab, que fue un gran enemigo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que le hizo la guerra todo lo que pudo. Hubo muchos enemigos del Islam en vida del profeta, hubo muchas personas que atacaron a los musulmanes, que atacaron al profeta, que atacaron al Islam, que persiguieron, que molestaron, que torturaron y hasta asesinaron a musulmanes. Pero hay una persona en particular, Abu Lahab, a la que Allah le dedica esta sura de manera especial. Y reflexionando sobre el por qué esta persona resalta sobre tantas otras que hicieron tanto daño a los musulmanes y que murieron sin arrepentirse de ello y que murieron en la incredulidad, ¿qué hace especial a Abu Lahab? Y lo que hace especial a Abu Lahab es que él era continuo, él era persistente. Muchas de las cosas que le hizo al profeta no eran tan graves como otras que hicieron otros, pero eran día tras día. Él estaba dedicado a molestar, perseguir, incomodar, incordiar, lastimar eh, al profeta Muhammad y a sus seguidores física, financiera, espiritualmente, mentalmente. Y esa determinación es lo que hace que su obra sea peor todavía. Y lo contrario también es cierto. Entonces aquí vemos que hay ese equilibrio, ¿no? Nos dice el profeta que Allah subhanahu wa ta'ala ama más una buena obra que se hace así con persistencia, y al mismo tiempo esta sura nos muestra que al mismo tiempo también Allah odia más una mala obra, así sea pequeña, pero hecha con insistencia, que se repite y se repite sistemáticamente con insistencia, que una mala obra mucho más grande, pero que es, digamos, algo ocasional. No estoy diciendo que la mala obra ocasional es buena o que no pasa nada, sino que esta mala obra sistemática es mucho peor. Y del mismo modo, no estamos diciendo que la buena obra, así algo que uno se esfuerce en hacer algo, digamos, con mucho esfuerzo, algo que para uno es una obra muy grande, no tenga valor, sino que estas pequeñas obras sistemáticamente realizadas tienen aún más valor. Y eso es muy importante porque esto nos regresa a lo que estamos hablando hoy, a Laylatul Qadr, que es que es más valioso para el musulmán todos los días hacer sus oraciones en sus tiempos con juicio, que pensar que no se esfuerza durante todo el año y simplemente la noche del decreto va y hace mucha oración y listo, solucionado el asunto. No funciona así. Además de que hay otro tema que, digamos, dificulta más el asunto, y es que nadie puede asegurar con certeza cuándo es la noche del decreto de Laylatul Qadr. Eh, de acuerdo a los hadices más auténticos y a los estudios más serios que han realizado grandes eruditos, tanto del pasado como contemporáneos, lo mejor que se puede decir, lo más certero, es que el Laylatul Qadr es una de las noches impares de entre las últimas 10 noches de Ramadán. Digamos, eso es lo más cerca que podemos estar de saber cuándo es Laylatul Qadr esa es la mayor certeza que tenemos, pues. Más allá de eso, cualquier cosa es especulación. Hay algunas narraciones, algunos hadices que se utilizan a veces para decir que sin duda el Laylatul Qadr es la noche del día 27 del mes de Ramadán, pero la narración en que se basa esto son débiles y no podemos atenernos a eso.
Lastimosamente mucha gente pues ha aprendido que Laylatul Qadr es el 27, tiene que ser el 27 y punto, y esa noche es la noche donde musulmanes de todo el mundo que no practican el Islam o lo practican muy poco durante todo el año, esa noche sí van a hacer sus oraciones. No está mal que hagan sus oraciones esa noche, ¿no? Pues si no hizo oraciones en todo el año, aunque sea esa noche, pero eso no debería quedarse así, no debería ser con que, ah, no, yo me conformo con que todos los años el 27 hago, porque primero no sé si realmente es la noche del decreto y segundo, pues eso no es suficiente. Deberíamos más bien utilizar eso, bueno, hagamos como hablamos cuando hicimos la clase del Ertikaf, del encierro en la mezquita, pues más bien aprovechemos y podemos estar esos días encerrados en la mezquita los últimos 10 días de Ramadán, o si no podemos estar en Itikaf esos días, pero podemos asistir todos esos días a hacer el Tarawih, o no podemos esos días, pero nos esforzamos en ir todas las noches impares a hacer el Tarawih de los últimos 10 días. Pues por lo menos estamos haciendo un mayor esfuerzo y que sea eso, que sea ese esfuerzo, el inicio de algo mayor, el inicio de que, bueno, yo no estoy cumpliendo, digamos, con mis oraciones, entonces voy a hacer esto como esa semilla que planto para este año, me comprometo conmigo mismo y con Allah Subhanahu wa Ta'ala que este año, con ese impulso que tomo en estas últimas noches de Ramadán, o en todo Ramadán, ojalá me dedico todo Ramadán a hacer mis oraciones, y 5 oraciones en sus horarios, para seguir con esa costumbre, para ya tomar el hábito y esforzarme en el resto del año seguir haciendo. Si yo simplemente me atengo a que no, pues me voy el 27 a rezar, pues pasa lo que estamos viendo y es que, por ejemplo, en Egipto es esa noche, la noche del 27, la televisión pública pone cámaras, sobre todo, por ejemplo, en Alejandría, en la mezquita de Ibrahim, que es la mezquita central de Alejandría y queda cerca al mar, se pone ahí cámaras y se muestra y se transmite en vivo y en directo para toda la televisión egipcia y por internet para todo el mundo. Y la cantidad increíble de gente, mashallah, haciendo la oración de Elisha y el Tarawih. Y realmente es muy hermoso y realmente lo toca a uno mucho. Y participar en eso, haber tenido la oportunidad de participar en eso fue maravilloso y fue hermoso. Pero lo triste es que el resto de noches de Ramadán no son tan concurridas. Y, y comparando las noches de Ramadán con las noches del resto del año, pues nada que ver. Entonces, si nosotros viéramos toda esa cantidad de gente todo el año en las mezquitas, pues sería maravilloso porque sabríamos que realmente hay ese esfuerzo de parte de todos. Ahora, tampoco podemos entonces decir, ah, pues es que, vean, ahí está que la gente no reza, entonces pues yo tampoco, porque eso sí, si nadie hace caso, pues yo tampoco. Porque lastimosamente, sobre todo en nuestra cultura occidental, y creo que particularmente aquí en Latinoamérica, tenemos mucho como esa idea de no solo ir contra la corriente, sino ir con la corriente de los que van contra la corriente, ¿no? Entonces, no, es que como todos los hombres son infieles, entonces las mujeres también son infieles. Y como todos los hombres son infieles, entonces por lo tanto las mujeres están siendo infieles, entonces yo para qué voy a ser fiel si aparte de todo soy hombre. Entonces como que nos estamos enredando en unos discursos de justificar no hacer las cosas o hacerlas mal que porque todo el mundo las hace mal. No, nosotros tenemos que tener nuestro propio compromiso con nosotros mismos y con Allah Subhanahu wa Ta'ala de hacer las cosas correctamente porque no somos musulmanes de palabra o porque sí, somos musulmanes porque realmente queremos acercarnos a Allah Subhanahu wa Ta'ala y queremos seguir el ejemplo del profeta Muhammad, tenemos que esforzarnos en ello. Entonces, en resumen, Laylatul Qadr es la noche trascendental del año, es una noche muy importante y
para poder realmente sacarle el provecho a Laylatul Qadr hay que hacer varias cosas. Una es procurar, pues, primero hacer el ayuno completo de Ramadán siempre que sea posible. Digamos, las personas que por salud o las mujeres por el periodo, estas cosas no pueden hacer todo el ayuno. De todas formas, el esfuerzo de hacerlo todo lo más posible. El esfuerzo de que aparte del ayuno, pues hacer nuestros actos obligatorios como la sala 5 veces en sus tiempos, esforzarnos en hacerla correctamente. Aparte de eso, el tarawih durante todo Ramadán, leer mucho Corán, hacer mucha dua, hacer mucho dhikr durante todo Ramadán. Y todo esto acompañado de buscar y hacernos compromisos y de esforzarnos en dejar malos hábitos, dejar vicios, dejar malas costumbres, dejar las malas palabras, limpiarnos de malos pensamientos, etcétera, etcétera, y mejorar nuestro comportamiento, mejorar nuestra actitud. Eh, Todas estas cosas debemos hacerlas durante todo el Ramadán con el propósito de seguirlos haciendo durante todo el año, y la idea es intensificar todo eso en las últimas 10 noches, particularmente en las noches que sean impares, que son las noches 21, 23, 25, 27 y 29 de Ramadán. Y durante esas noches se acostumbra también, digamos que durante las primeras 20 noches de Ramadán se hace el tarawih después de la oración del Isha, y luego se hace el witr. En las últimas 10 noches normalmente lo que se hace es que se hace el tarawih y no se hace el witr, no se cierra, digamos, la oración, sino que la gente duerme durante el segundo tercio de la noche y se levanta nuevamente para hacer otra oración similar al Tarawih del tercer tercio de la noche, y ahí sí se hace el witr antes de que suene el Adán del Fajr. Entonces es un esfuerzo adicional que se hace en estas últimas 10 noches con la esperanza de encontrar la noche del destino. Y por supuesto, hacer mucha dua durante todo el Ramadán, desde el principio de Ramadán, pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que Laylatul Qadr nos encuentre en estado de oración, que nos encuentre en la mezquita, que nos encuentre orando, que nos encuentre leyendo el Corán, eh, porque al final nosotros ponemos toda nuestra parte y nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, nosotros ponemos toda nuestra dedicación, pero en última es Allah el que nos facilita las cosas, el que las permite o no. Entonces le suplicamos a él, le pedimos durante todo el mes que nos permita que Laylatul Qadr nos encuentre en ese estado. eh, ¿Cómo se reconoce la noche del decreto? No sé, yo personalmente, pues estas son cosas que algunas personas pues buscan de manera muy intensa, pero yo personalmente nunca me he fijado mucho en esto, porque hay algunos problemas, como por ejemplo, según la Sura 97, Aleya 5, es una noche en la que se encuentra un sosiego que puede curar tu alma. Entonces, cuando uno sufre de estrés, de ansiedad, de depresión, de nerviosismo, pues que encontrar la Laylatul Qadr, que la Laylatul Qadr llegue y uno esté en esos actos de adoración, le trae a uno una paz, pues digamos, especial, a uno toda la tranquilidad que necesita. Esta es una de las señales de que encontró uno la Laylatul Qadr. Sin embargo, pues realmente haciéndolo uno correctamente todo el Ramadán, pues es que durante todo el Ramadán se siente una paz especial. Entonces, no nos quedemos solo con buscarla en la Laylatul Qadr. También una de las señales es que esta noche es como resplandeciente, y se puede ver una cierta claridad en la noche y que los árboles tienen cierto brillo, pero pues en las grandes ciudades es muy difícil con toda la contaminación lumínica que tenemos. Lo mismo que al amanecer del siguiente día después de Laylatul Qadr hay un amanecer claro en el que no se notan los rayos del sol, el sol sale sin rayos, pero igualmente en las grandes ciudades
con la polución, etcétera, pues es muy difícil como ver estas señales. Y la otra señal es a través de los sueños, pero esta también puede ser una señal engañosa porque el propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que los sueños provienen de tres fuentes. Una fuente es uno mismo, que es, digamos, lo que estudió Freud, los sueños que vienen del subconsciente y el inconsciente. Hay otra fuente que son los sueños que provienen directamente de Allah, que es cuando Allah nos da alguna señal o nos da respuesta a nuestras súplicas o algo así a través de los sueños. Y están las pesadillas, que son los sueños que nos incita el shaitán. Eh, entonces, digamos, una persona que esté purificando su corazón y lo tenga en un buen nivel de pureza, que esté muy entregada a su devoción de la fe, pues puede tener ciertas señales en los sueños y distinguirlas, pero digamos que no es algo muy fácil en los tiempos modernos, donde muchas veces tenemos muchas ideas en la cabeza que nos hacen querer ver cosas donde no están. Y también pues con el ajetreo de la vida moderna, que muchas veces no recordamos bien lo que soñamos, entonces es un poco complicado. Entonces, más que buscar las señales, yo los invitaría es a dedicarse y programarse uno lo más posible a que las últimas 10 noches de Ramadán, y particularmente las impares, haga uno un esfuerzo adicional. Es decir, nos esforcemos todo lo más posible en Ramadán a hacer todos nuestros actos de adoración obligatorios, a que hagamos muchos actos de adoración complementarios o voluntarios, a que hagamos muy bien nuestra ayuda, a que leamos mucho el Corán, a que tomemos clases en las mezquitas o vía internet, clases como estas, con la New Muslim Academy, con otras entidades que ofrecen cursos y charlas por internet como Academia Magda. Todas estas cosas, esforcémonos al máximo durante todo Ramadán, lo más que podamos, y en estas últimas noches, particularmente en las impares de las últimas 10 noches, sigamos haciendo eso y hagamos algo más, alguito más, esforcémonos un poco más, ya sea hacer la oración adicional en el último tercio de la noche, quedarnos leyendo Corán durante buena parte de la noche. No es recomendable, digamos, no, pues voy a pasar la noche de largo, porque no es la sunna del profeta. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es dedicar por lo menos un tercio de la noche a dormir, porque el cuerpo necesita descanso y el cuerpo tiene derecho también sobre nosotros. Nuestro cuerpo tiene el derecho a que le demos su descanso. Entonces, por lo menos dormir un tercio de la noche, no pasar de largo. Y también se puede uno programar, por ejemplo, con hermanos, con hermanas, que si nos vamos a encontrar en la mezquita, de decir, bueno, tal noche nos encontramos y esa noche alguien va a dictar una charla o va a hacer una clase, o esa noche vamos a hacer un círculo del Corán, vamos a recitar entre todo el Corán, nos vamos a ayudar a aprendernos, a memorizarnos tal sura, etcétera, etcétera. Y si no podemos ir a la mezquita, si estamos solos, pues leer mucho Corán. Si no sabemos todavía leer el Corán en árabe, por lo menos leer una buena traducción. En nuestra página editorial Maktaba pueden descargar la traducción de Isa García gratuitamente. En otras partes de internet también consiguen buenas traducciones de forma gratuita. Y recordar que el tiempo que uno pasa en la mezquita es un tiempo lleno de bendiciones. Así uno no esté digamos, en ciertos actos específicos de adoración ritual. El solo hecho de estar en la mezquita es un acto de adoración. Entonces, por ejemplo, yo no puedo quedarme a hacer iktikaf en la mezquita, pero puedo ir, digamos, las últimas 10 noches, no he podido ir mucho durante Ramadán, pero en las últimas 10 noches, en las noches impares, me programo y me organizo de tal forma que vaya todas esas noches a la mezquita, hago el tarawih
y me quedo y duermo 1 o 2 horas en la mezquita, digamos. Y después si me levanto, leo Corán o hago otra oración, o ya a esa hora me tengo que ir para la casa porque tengo que madrugar la otra a trabajar, lo que sea, lo hago. Pero permanecer la mayor cantidad del tiempo que pueda en la mezquita es importante, inclusive dormir en la mezquita. Si uno se acuesta en la musala y está durmiendo en la mezquita, está todo el tiempo recibiendo bendiciones y hay ángeles que te están acompañando ahí y están haciendo oración por ti mientras estás durmiendo. Entonces, hasta dormir, hasta el acto de dormir se puede convertir en un acto de adoración, alhamdulillah. Recordar siempre, eso sí, antes de dormir, pues hacer la ablución, dormir con la ablución, hacer dhikr antes de quedarnos dormidos, hacer duas. Hay varias duas recomendadas por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Muchas de ellas las encontramos en el libro de la fortaleza del musulmán, que también se consigue gratis en internet. No tengo ahorita una copia aquí a la mano. La fortaleza del musulmán. En muchas mezquitas hay varias copias de ese librito pequeñito. También en muchas partes de internet se puede descargar gratis. Es un libro lleno de súplicas, de duas, donde también están especificados en árabe, en español y en transliteración algunas dudas para realizar antes de dormir, para realizar al empezar, al terminar el ayuno, para realizar cuando estamos en la mezquita, etcétera, etcétera. Si vamos a dormir en la mezquita o inclusive si vamos a dormir en la casa con la intención de levantarnos el último tercio de la noche para rezar, recordar que siempre, en cualquier momento cuando nos acostamos a dormir, la sunna del profeta era dormir echados o recostados sobre el lado derecho. No importa que después cambiemos de posición o que uno dormido se mueva, pero sí que cuando se va uno a dormir, pues al acomodarte a dormir, te acomodes del lado derecho y puede ser con la mano debajo de la mejilla, en caso de que no tenga uno una buena almohada. O incluso con almohada puede uno poner la mano en la mejilla como lo hace el profeta sallallahu alaihi wasallam. También hay varias suras y aleyas del Corán que son recomendables recitarlas antes de dormir, como la número 67, la soberanía, las últimas 3 suras del Corán, las más cortas, y la leya del trono, Ayatul Kursi, que es Suratul Baqara, el capítulo de la vaca, la número 2, aleya número 255. Bueno, eso es todo por ahora con relación a Laylatul Qadr. Recibo entonces sus preguntas, ya sea sobre Laylatul Qadr o sobre cualquier tema de los que hemos estado viendo en las clases anteriores para poder despejar las dudas en esta misma noche, inshallah. Alhamdulillah, Jazakallah khair. Ha sido una clase muy informativa. Que Allah lo bendiga. Vamos a ver si tenemos preguntas aquí en el chat. Este es el momento perfecto, ¿eh? Si tienen alguna duda o pregunta, alguna inquietud sobre Ramadán, lo que se ha cubierto hasta ahorita, pueden hacerlo, por favor. Tenemos una manita levantada, es la manita de Jenny. Adelante, Jenny. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Muy buena clase, alhamdulillah. Mi pregunta es, no sé si lo estoy diciendo bien, pero la noche de Laylatul Qadr, cuando se dice, se designa o se decide lo que va a pasar. No sé si lo estoy diciendo bien, pero mi pregunta es cómo se diferencia lo que se designa esa noche a lo que ya está prescrito o decidido. Bueno, como te decía, el tema del decreto es un tema que es un poco complejo porque por un lado Allah determina lo que va a suceder y por otro lado nosotros tenemos libre albedrío. Eso es algo que muchas veces
confunde mucho porque hay personas que dicen, no, pues si ya está decretado algo, pues eso va a ser y será, y punto. Entonces, inclusive hay algunas sectas dentro del sufismo que aseguran que uno no debería suplicarle a Allah porque Él sabe mejor que uno lo que uno necesita y ya lo que uno necesita Él ya lo decretó. Entonces, básicamente ellos plantean casi que uno pues debería como sentarse a mirar pasar las nubes y las estrellas porque todo le va a caer del cielo. Y eso no es el Islam, eso no es lo que nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam. Nosotros tenemos que esforzarnos en hacer las cosas bien y tenemos que tomar decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Que hasta qué punto eso fue yo lo que hice, pues es que yo lo hice porque eso ya estaba escrito en mi destino, entonces la culpa no es mía. Entonces si alguien mató a alguien o si abusó de alguien, entonces saca la excusa de que es que eso fue lo que Dios quiso. No, la cosa no es tan sencilla. Pero lo que sí te puedo decir así como para tratar de responder un poco tu pregunta es que, como decía yo al principio, el decreto de Allah no es algo que es absolutamente fijo e inamovible. Allah es quien escribe el decreto y Allah tiene la potestad para modificarlo. Por eso, como les decía, se dice que la dua es el arma del creyente porque nosotros podemos hacer dua para pedirle a Allah determinado destino. Por ejemplo, nosotros no sabemos si tenemos ya escrito que vamos a morir como musulmanes o no. Eso es algo que no sabemos. Y nosotros sabemos que una persona puede estar en el Islam y ser practicante y tener un muy buen Islam y al final se perdió, Allah le quitó su luz, se desvió y murió en la incredulidad y murió en el shirk y el shirk es el único pecado que si uno muere en él, Allah no lo perdona, entonces gravísimo, tiene uno prácticamente garantizado el infierno. Entonces, ¿cómo hace uno para saber eso? No podemos saberlo. Como no podemos saberlo, entonces, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Lo que nos compete a nosotros es, por un lado, esforzarnos en seguir el Islam, en mantenernos en el Islam, en practicarlo correctamente, en afianzar nuestra fe, pero por otro lado, como sabemos que todo está en manos de Allah, tenemos esa arma poderosa que es la súplica, suplicarle a Allah todos los días, oh Allah, permíteme morir como musulmán, Allah, que yo no quites de mí tu luz, no permitas que me desvíe, no me desvíes, ya tú me diste la guía, manténme en la guía y permíteme morir como musulmán. Entonces, en la medida en que yo por un lado le pido perdón a Allah con sinceridad por las faltas que yo cometo, por otro lado me esfuerzo en no seguir cometiendo faltas y en hacer las cosas bien lo mejor posible y en seguir las indicaciones del Corán y el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por otro lado, le suplico con toda humildad y con todo el corazón a Allah que me lleve por el camino recto y que me permita morir como musulmán, pues tenemos la esperanza de que Él, si nuestro destino que había sido escrito era diferente, Él lo cambie debido a ese esfuerzo de nosotros, a esa honestidad con que hacemos las cosas para Él y con ese corazón y ese anhelo con que le suplicamos y esa humildad. Entonces, cuando decimos que el Laylatul Qadr se escribe el decreto, el destino de ese año, significa eso, que hay cosas que se van renovando y no es tanto como pensar en que, porque nosotros a veces tenemos la tendencia por creencias pasadas de pronto o también por la influencia de este imperio de la imagen en que vivimos, ¿no? En que todo con la televisión y el cine y ahora las redes, Netflix y todo esto, pues todo es visual, todo es visual y entonces se nos mete a nosotros ideas en la cabeza y nos podemos de pronto a veces antropomorfizar a Allah subhanahu wa ta'ala y pensar que está sentado escribiendo
en nuestro destino, no. Allah no nos lo podemos ni siquiera imaginar y no sabemos exactamente cómo funciona eso, entonces tenemos que limitarnos a lo que sabemos y lo que sabemos es que Allah escribe nuestro destino, escribe el decreto. Las cosas que suceden por algo y todo lo bueno y todo lo malo proviene de Allah. Y nos decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hay una condición maravillosa del creyente y que es única del creyente, y es que cuando le ocurre algo bueno es agradecido con Allah y eso es bueno para él, y cuando le ocurre algo malo lo sobrelleva con paciencia y le pide paciencia a Allah y eso también es bueno para él. Eh, entonces así sabemos que todo ocurre por una razón, lo bueno y lo malo, esta vida es una prueba, tanto lo bueno como lo malo que nos ocurre puede ser una prueba. A veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar que pasa una cosa terrible como esto del COVID. No, el COVID es un castigo, el COVID es una prueba. Pero nosotros no nos enseña y no nos ponemos a pensar que si tú eres muy exitoso en la vida y tienes dinero y tienes todo lo que necesitas, esa puede ser una prueba muy grande. También, no solamente la enfermedad o la pobreza, la riqueza y la salud también puede ser una prueba muy grande, porque al final Allah nos va a llamar a cuenta y nos va a decir, bueno, yo a usted le di recursos en salud, recursos financieros, le di cierta tranquilidad, usted vivía, ¿y qué hizo con eso? Que realmente lo invirtió en lo que debía hacer, realmente lo dedicó a lo que debía hacer. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que el decreto es algo que Allah no simplemente lo puso ahí desde el principio de los tiempos y se va a cumplir así, sino que hay por lo menos partes del decreto que él reescribe o modifica o escribe, o no sé cómo sería, la verdad, no es tan fácil de ponerlo en palabras, pero es algo que se da año tras año en Laylatul Qadr, y que eso significa que en la medida en que nosotros en esa noche nos encuentre esa noche suplicándole a Allah que nos dé un buen destino, que nos aumente la provisión, que nos permita morir como musulmanes, que nos dé hijos que sean rectos, que sean buenos musulmanes, esas súplicas serán escuchadas y ese destino que se va a escribir en esa noche pues va a reflejar la respuesta a esa súplicas, inshallah. Otras. Jazakallah khair. Guayaque, hermano. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere abrir su micrófono o levantar la manita? A ver, Ayúdale el chat, hermana. sí, aquí dice, ¿los niños se pueden quedar en la mezquita con la madre para pasar toda la noche? Sí, bueno, habíamos hablado también de este tema, sobre todo cuando hablamos del itikaf, y es que no es lo más recomendable que los niños se queden toda la noche en la mezquita. ¿Por qué? Sobre todo cuando hacemos el itikaf o cuando estamos en la mezquita por Ramadán, nos quedamos toda la noche es con la intención de realizar actos de adoración, y cuando nos quedamos con los niños, pues vamos a estar más pendientes de los niños porque ellos necesitan atención. En ese sentido hablábamos de que hay algunos centros islámicos o mezquitas en muchas partes del mundo donde digamos hay un área dentro de la mezquita o del centro islámico para los niños, donde ellos puedan jugar, donde ellos puedan, por ejemplo, hacer un campamento. Ya les llevamos carpitas pequeñas y que no, esta noche van a acampar en la mezquita y va a haber una hermana que se va a quedar haciéndoles unas actividades hasta que llegue la hora de que se duerman, y entonces, por ejemplo, van a recitar al-Fatiha, se la van a aprender, no sé, cosas así. Pues uno puede estar tranquilo de que sus niños están allá, están protegidos, están bien cuidados, y yo puedo estar aquí dedicado a mis actos de oración. Pero hay también muchas mezquitas donde si yo voy a hacer el itikaf, no va a haber un espacio adecuado para los niños y ellos pues se van a inquietar, van a estar incómodos, de pronto van a tener problemas hasta de salud, porque si no están acostumbrados, digamos, si la mezquita es muy fría o es muy húmeda, etcétera, etcétera, se pueden hasta enfermar. Entonces puede ser contraproducente, vas a estar más tiempo pendiente de los niños y con preocupación de los niños que haciendo actos de oración.
Entonces, no es que esté prohibido ni que no puedan quedar. De hecho, nosotros, ya mi esposa y yo en otras charlas hemos explicado mucho acerca de esto y queremos incentivarlos, motivarlos a que lleven a los niños a las mezquitas, sobre todo pues en estos países latinoamericanos donde la mezquita es el único lugar donde los niños tienen un espacio seguro para ellos y para encontrarse entre ellos y para ser musulmanes con amiguitos musulmanes y en un entorno islámico. Porque en el colegio, por ejemplo, la mayoría de nuestros hijos, manda uno al niño al colegio y es el único musulmán de todo el colegio. Y los amiguitos que hagan, ninguno tiene ni idea de qué es el Islam. Entonces, ese es el único espacio donde ellos realmente tienen la posibilidad de vivir una experiencia islámica. Entonces, es muy bueno llevarlo a las mezquitas, pero ya dejarlos toda la noche puede ser contraproducente, tanto para los padres que no puedan realizar sus actos de adoración con tranquilidad, sobre todo las madres que son las que normalmente, cuando van los dos, casi siempre la madre es la que queda haciéndose cargo de los niños. Entonces el papá va a poder estar tranquilo haciendo sus actos de adoración y la mamá no, y eso no tendría tampoco mucho sentido. Eh, entonces, sí, en resumen, no es lo más aconsejable, a menos que haya un programa dentro de la mezquita, como que se pongan de acuerdo o con las directivas de la mezquita de que pueden traer aquí los niños, van a estar tranquilos, van a estar seguros, vamos a hacer un campamento aquí de niños, vamos a hacer una llamada y los papás pueden estar en sus actos de oración tranquilamente. Y en los momentos en los que los niños, digamos, quieran participar también o que se programe con ellos, digamos que ellos participen en parte del tarawih, por ejemplo. Sería fantástico, pero en la gran mayoría de las mezquitas no pasa esto. Y pues también es una invitación, ¿no?, a que si ustedes pueden influir en su comunidad y organizarse con gente de su comunidad, pues digamos no pudimos ir a la mezquita, pero varias hermanas nos pudimos reunir en este apartamento de esta hermana esta noche y llevamos todas las niñas allá y allá pudimos hacer nuestras adoraciones todas, porque habían unas que se encargaron de los niños mientras otras rezaban, por ejemplo, o se turnaban para hacer círculos de Corán. Eso también es válido, también es muy importante. Entonces también nosotros tenemos que no solamente depender de que si en la mezquita y la dirección de la mezquita dice o hace, sino también nosotros cómo en nuestra comunidad podemos generar espacios para que esas cosas se puedan dar, inshallah. Ok, alhamdulillah, jazakallah khair. Tenemos tiempo para una última pregunta, inshallah. Ya sea en el chat de aquí o en el grupo que tiene Facebook, podemos tomarla. Se me olvidó mencionar, también tenemos a nuestra hermana que nos acompaña de Baltimore, Estados Unidos. Mashallah, ha sido una clase muy beneficiosa. Tenemos aquí estudiantes de todas partes, de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces le paso el micrófono para cerrar. Inshallah. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí conmigo y con nosotros esta noche. Barakallahu fikum. Espero que nos sigamos viendo en las clases sucesivas. Y les recuerdo, lo más importante de todo esto es prepararnos espiritualmente y mentalmente, ¿no? De que se acerca Ramadán y tenemos que desde ya empezar como a buscar ese espacio seguro donde podamos hacer nuestros actos de oración y empezar a programarnos cómo vamos a hacer para asistir a las mezquitas, o los días que no pueda asistir a las mezquitas para hacer mis oraciones en casa, etcétera, etcétera. Preparémonos a conciencia y vayamos purificando nuestra intención y pidamos mucho a Allah que purifique nuestras intenciones para que este Ramadán sea lo más beneficioso posible para todos. Amén. Muchísimas gracias. Barakallahu fikum. Y nos veremos en la próxima clase. Creo que la próxima clase van a estar solo con mi esposa o vamos a estar los dos, ya lo veremos, pero dentro de 8 días tenemos la siguiente clase, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum Waalaikumsalam.